la dieta de la obesidad. Acuérdense que estamos estudiando todo lo que es dietoterapia. Dietoterapia. Y aquí está el material del que estamos tomando las clases. Alimentación y dietoterapia. Entonces, uno de los temas que hoy debemos tratar es la dieta de la obesidad. Entonces, si usted tiene algún amigo, si usted tiene algún familiar que está padeciendo y preocupado sobre el problema de sobrepeso, de obesidad, es importante que anote lo que se le puede olvidar. Y después de haber sido considerado durante largo tiempo como un signo de buena salud, porque en la antigüedad las personas con capacidad un poco estrecha creían que tener un niñito gordo, una persona bien gordita, bien obesa, era sinónimo de poder, de riqueza y de salud. ¿Sí? Ellos decían, uy, qué buena salud, mira cómo está de gordito. Incluso como un índice de bienestar económico y social. La obesidad se contempla actualmente en su verdadero aspecto. Es ni más ni menos, como decir, causa principal, ojo con eso, causa principal de diversas patologías. La obesidad es causa principal de diversas patologías, tanto metabólicas como diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias, etcétera. Pero también la obesidad nos afecta en la parte motora, presentando problemas de artrosis, trastornos circulatorios, etcétera, etcétera. Sin que olvidemos la gran relación que existe entre la obesidad y algunos trastornos psíquicos. La obesidad con algunos trastornos psíquicos. Debemos recordar que la escala de valores ha cambiado. ¿Cómo es eso? La escala de valores ha cambiado. Por ejemplo, antes teníamos los límites de la glucosa 110. Hoy los límites de la glucosa es hasta 100, 70, 100. Entonces, asimismo, los límites de la obesidad han cambiado. Y hoy nos encontramos frente a un verdadero racismo antigordo. Racismo antigordo. Los cuales, de acuerdo a los cánones de la moda, sugieren modelos muy delgados. Y ustedes ven estos modelos a veces que son demasiado caquéticas, raquíticas. Ya sus huesos se presentan demasiado. Pero son las grandes modelos. Entonces, los cánones de la moda sugieren modelos muy, muy delgados, como podemos ver en las revistas, en los anuncios, en las pantallas, cómo son esos cuerpos de las modelos. Así tenemos que indicar a las personas que eso se denomina racismo antigordo. Pero, sin embargo, la publicidad que nos incita a comer, a degustar, a saborear, a menudo son golosinas y otros productos que simple y llanamente contribuyen a que nuestro peso aumente.
Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿acaso alguna vez la propaganda no le llevó a consumir y a degustar un rico helado? ¿A degustar un chocolate? ¿A degustar una torta o pancake o cake? Porque así lo hace la propaganda. ¿Por dónde te lleva el mensaje? Lo tienes lejos en la pantalla. No puedes olerlo, pero sí lo puedes observar. Y es la forma como se introduce en tu mente. Además de los anuncios publicitarios de todos los productos alimenticios, todos ellos suelen estar hechos por modelos de figuras muy estilizadas, lo que no deja de ser una paradoja. Los modelos profesionales suelen seguir dietas y adelgazamientos, a veces hasta demasiado extrema o extremadamente estricta y perjudicial. Pero nosotros no caemos en cuenta de que lo que el enemigo quiere es destruir nuestra salud de cualquier forma, o hacia más o hacia menos. Pero todo ello es de ponerle asunto. Por eso, la obesidad es un problema de gran actualidad. La obesidad es un problema de gran actualidad, que en los países industrializados, debido a su alta frecuencia, preocupa tanto al personal sanitario como al sociólogo, al antropólogo y a todos los profesionales de la moda. ¿Qué le dice un encargado de instruir a la modelo? Vaya, hacer ejercicio. Se me ha subido 3 kilos, así que tiene que darle y darle hasta que me va esos 3 kilos. Porque a veces en el fin de semana la persona va y disfruta la vida, come de todo, como cuando sueltas a un chivito y sale del corral y abarca todo el campo que puede y toda hierba que encuentra. Entonces, eso, a veces en eso nos convertimos. Entonces, tenemos que aprender a definir que según la definición clásica, la obesidad es un aumento de peso y un exceso de grasa corporal. Y en relación con el peso estándar que tenemos, viene dado fundamentalmente por la talla, por el sexo y por la edad. Entonces, cuando vamos a medir una persona, siempre vamos a ver que hay un aumento de peso y se lo mide teniendo en cuenta la talla, el sexo y la edad. Pero no es lo mismo una persona de 35 años a una persona de 70 o de 80 años. En realidad, la obesidad es un exceso de tejido graso y no solamente de peso. Ojo con esa frase. La obesidad es un exceso de tejido graso y no solamente un exceso de peso. Y es preciso tener en cuenta que no todas las personas que presentan un aumento temporal que se da de una forma ponderada en el cuerpo corresponde a lo que no o a lo que se entiende por obesos. Por ejemplo, los enfermos con ascitis pueden tener un sobrepeso importante, pero ¿a qué se debe? A la gran cantidad de líquido acumulado en la cavidad peritoneal. También en deportistas con gran desarrollo de masa muscular, como los físico-culturistas, que alzan pesas y su músculo se hipertrofia. Entonces,
puede considerarse a estas personas con un desarrollo de masa muscular, con un aumento de volumen que puede ser considerada aún sin que se dé un aumento de tejido grasoso. Pero para algunos, la apariencia del paciente desnudo, es decir, la apreciación visual que tiene, es la base sobre lo que se lo diagnostica. Y desde el punto de vista profesional, hay un examen cualitativo que puede ser válido. Pero también sucede que esto es muy objetivo, ya que depende del concepto que se le tenga, de lo que debe ser normal en cuanto al volumen de su cuerpo. Entonces, para conocer la desviación del peso del obeso, se puede emplear diferentes métodos para medirlo. Y el más frecuente es la fórmula de Lorenz, que presenta como gran inconveniente el no tener en cuenta la constitución o la corpulencia del paciente. Entonces, esto solo sería para personas con una complexión media. Por eso, el peso en kilogramos, es igual a la talla en centímetros menos 100. ¿Sí? Y sobre 4 o sobre 2. ¿A qué se refiere? Si es para hombre, es sobre 4, y si es para mujer, es sobre 2. Entonces, el índice del Queletet, es reconocido como el de la referencia internacional. Entonces, descifremos esto. En el adulto se considera actualmente que el intervalo o índice de masa corporal asociado al mínimo riesgo de salud se sitúa entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Repito, el adulto se considera actualmente que dentro del intervalo del índice de masa corporal está asociado al mínimo riesgo de salud, los cuales se sitúa entre 18.5 de índice de masa corporal y 24.9. Eso es correcto. Eso es normal. Si pasa de este, hay que ver en qué nivel está. Por eso, para determinar el grado de obesidad, puede utilizarse esa clasificación de Garrow, donde se puede ver tranquilamente que hay obesidad 1, hay obesidad 2 y hay obesidad 3. Y la obesidad 1 va entre 25 a 29.9 de índice de masa corporal. Porque hasta 24.9, acuérdense que es normal, pero de 25 a 29.9, eso es el primer grado de obesidad considerado leve, según la clasificación de Garrow. En el segundo nivel o en el segundo estatus de obesidad está entre 30 a 40 grados de obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Y esto se lo considera una obesidad moderada. Pero si la persona pasa de 40, ya es grave. Ya es grave. Entonces, según la estadística de Stunkar o de Coles, en las clases socioeconómicamente más elevadas, la obesidad no alcanza más de un 5% de los individuos, según una estadística realizada. Y por cada individuo que se hace el estudio, se lo va analizando. ¿Cuánto tiene de masa corporal?
para poderlo poner en estos niveles. Entonces, mientras que en los estratos más bajos hablamos de las personas que tienen una situación económica por debajo de la clase socioeconómica elevada, estos están entre el 30 y el 100 o el 30% de las personas que ya comienzan a tener obesidad sin control. Pero luego se hicieron estudios posteriores y se ha comprobado que todos estos análisis que hicieron, tanto Stunkar como Coles, estaban en lo correcto. Los motivos que se atribuyen a la mayor prevalencia de obesidad en las clases socioeconómicas menos favorecidas pueden estar relacionadas con la mayor cantidad de alimentos como glúcidos lipídicos, que debido a que son más económicos, tienen menor costo, entonces son consumidos por toda la colectividad. Y también es obvio que la clase baja no sigue el dictamen de la moda de la moda de una forma tan marcada. 8.50, 1.9. Entonces, a veces no se preocupa tanto por la estética, pero tampoco suele practicar esa persona deportes. Y todo eso lo lleva a que las calorías que consume se vayan acumulando tanto en su hígado como en sus arterias y en su tejido graso. La edad y el sexo también influyen. ¿Por qué? Porque la persona de mayor edad es sedentaria y por eso siempre influye. Así, por ejemplo, la obesidad en general es más frecuente en unos individuos que en otros. Por ejemplo, entre 50 o 55 años de edad es mayor que los de 30 a 34 años. Y siempre, de acuerdo a la estadística, con un predominio en las mujeres. O sea, el género femenino es siempre más tendiente a la obesidad que el hombre. La mujer hace su actividad y se sienta, se acuesta, se recuesta a ver novelas, a tejer, a hacer actividades, pero siempre sentada. Y por eso la mujer tiende a aumentar el volumen de masa corporal mucho más que el individuo masculino. A diferencia de las mujeres que son súper activas, incluso hasta hiperactivas. Incluso hay mujeres de 80 años que hacen deporte y vaya a ver cómo está su esbeltura, cómo está su estética. De pronto tienen narcisismo, pero no todas lo hacen por narcisismo, simplemente porque quieren mantener una salud acorde a su edad. Ahora, para clasificar la obesidad existen varias clasificaciones dentro de esta patología. Algunas de ellas completamente en desuso y otras de ellas ya con poca significación fisiopatológica. Pero a pesar de que se la sigue empleando como la que divide la obesidad en endógena y exógena, hay ese tipo de clasificación que todavía se lo considera. Otras clasificaciones bastante utilizadas tienen en cuenta los tipos morfológicos partiendo de la base de que la masa grasa del hombre y de la mujer son diferentes. No solamente en cantidad, sino también en la distribución. Así que el hombre tiene un 10% de grasa y la mujer un 24% aproximadamente. Basándonos en este concepto,
vamos a dividir la obesidad en androide y genoide. ¿Cuál es la obesidad androide? Más frecuente en el hombre que en la mujer. La obesidad androide es más frecuente en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Es por efecto de la testosterona y los corticoides. Porque hay una acumulación de masa adiposa en la parte superior del cuerpo. Generalmente no se da en un aumento de volumen de caderas, que son extremadamente inferiores. Una característica de esta obesidad es la hiperingesta. Que es consecuencia de una polifagia más o menos importante. Entonces, otra de las peculiaridades es que la complicación suele ser metabólica. ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años. Entonces, vemos obesos de estas características que son producto o afectos de diabetes, de arteriosclerosis, de hiperuricemia, de hiperlipidemias, que son los factores, todos ellos de riesgo coronario. Repito, otra peculiaridad es que las complicaciones suelen ser metabólicas. ¿A partir de qué edad? De los 40 años. Entonces, vemos a obesos de estas características que son afectos de diabetes, de arteriosclerosis, de hiperuricemias, de hiperlipidemias. Y son factores, todos ellos, de un riesgo coronario. Entonces, la obesidad abdominal puede asociarse a la hiperinsulinemia. ¿Por qué vemos a esos hombres con abultamiento en el abdomen? Esto siempre va asociado a hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina y la hipertrigliceridemia, que es el síndrome plurimetabólico a menudo ligado a un paciente con hipertensión. Por eso les decía que tomen apuntes. Y esto es la obesidad androide. Es una de las clasificaciones. Hablábamos que hay la obesidad androide y la obesidad ginoide o ginoide. La obesidad ginoide frecuentemente se observa en la mujer con actividad ovárica. Ojo, la frecuencia de obesidad ginoide está en la mujer con actividad ovárica, ya que el aumento de la grasa en la parte inferior del organismo aparece como consecuencia aquí de los estrógenos. El hombre, la testosterona, y la mujer, los estrógenos. La mujer con ese tipo de obesidad no suele hacer dietas excesivamente calóricas. Las complicaciones más habituales de la obesidad ginoide son las deambulatorias o motoras, como la artrosis de columna, de rodilla, los problemas circulatorios de retorno, como también tenemos las varices. Todos los trabajos de Kirsch, algunos autores clasifican la obesidad como hiperplásica o hipertrófica. Son otra forma de clasificar la obesidad.
Ya vemos la obesidad de acuerdo a este análisis de ponerla como androide y ginoide. Y de acuerdo a Hirsch y algunos otros autores, la clasifican la obesidad como hiperplásica e hipertrófica.